Seguimos en cadena nacional y estamos además junto con José Gabriel Palma. Él es economista, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge y también de la Universidad de Santiago, con quien además estamos conectados desde Inglaterra porque vamos a hablar de un tema que es de importancia y que quizás nos cuesta un poco entender, pero nos va a explicar José Gabriel, es el TPP-11. ¿Cómo estás, José Gabriel? Buenas tardes. Buenas tardes, noche, no sé qué, perdón. Aquí es noche, pero ya llamémosla tarde. Ok, muchas gracias por conversar con nosotros. Ya sabemos que eres como el especialista de este tema, pero partamos con la pregunta básica. ¿Qué es este tratado, acuerdo? ¿Qué es lo que es para poder tener el marco de conversación y después ya adentrarnos a las complejidades que tiene? Mire, este es una nueva generación de tratados comerciales. Es nueva generación en el sentido de que lo comercial es un apéndice. Son apenas 5 de 30 capítulos. En otras palabras, estos tratados nuevos comerciales lo que hacen es que colocan algunas cosas en lo comercial como la carnada para que la gente pique y coma los otros 25, en este caso los otros 25 capítulos. Entonces se habla que este es un tratado de libre comercio, pero en realidad es un tratado de 5 cosas a la vez, es como un combo, en que lo comercial es casi una cosa marginal. ¿Con quién es este tratado? ¿Bajo qué, en el fondo, cuándo comenzó esta negociación? ¿Por qué se ha extendido todo este tiempo? Y después entramos a las complejidades también de lo que es el tratado y esta suerte como de carnada que usted dice, ¿no? Mire, este tratado partió muy claramente una iniciativa del Departamento de Estado en Estados Unidos y de 2 tipos de multinacionales en Estados Unidos, la farmacéutica y la del entretenimiento. El Departamento de Estado lo que quería era hacer un tratado de países que aislara a China, y lo de las multinacionales, el entretenimiento y de la farmacéutica quería restringir lo que se llama los derechos de propiedad intelectual, hacerlo cada día más restricto y para nosotros cada día menos interesante. Y es un gran tema en teoría económica, que una cosa es tener propiedad intelectual, la otra es hacerla como se hace ahora. Pero partió así, y ahí cuando se escribieron los borradores de varios capítulos, por supuesto el de propiedad intelectual, y cuando ya estaba todo eso cocinado, ahí se invitaron algunos países y ahí entró Chile. Pero cuando entró Chile ya estaba todo, básicamente lo fundamental ya estaba resuelto. Ahora, ¿qué países están en este tratado? Lo correcto es decir un tratado, ¿no? Sí, es un tratado. Seguro es un tratado. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los países que están en este tratado? Porque efectivamente, y ahí interesante lo que acaba de decir con respecto a las farmacéuticas, entertainment, o sea, entretención, digamos, y el tema de China, ¿no? Que son las farmacéuticas y el entretenimiento, son unas industrias millonarias que lo que están siendo pirateadas en el mundo entero. Entonces, es una manera de controlar eso, ¿no? Pero mire, todo el mundo está de acuerdo que tiene que haber una recompensa a la innovación. El punto es que la forma que se hace, desde el punto de vista de la teoría económica, es la más ineficiente que uno puede imaginarse. Ese es el problema, que la forma en que se hace la propiedad intelectual, que es básicamente restringir el acceso al conocimiento, eso es la forma más ineficiente que uno se puede, de todas las formas que se puede premiar a la innovación, restringir el acceso al conocimiento es la más ineficiente de todas las formas de hacerlo, incluso dentro de la teoría neoclásica, que es la teoría que informa a este modelo que tenemos en Chile. Los países en el fondo que están en este tratado son Estados Unidos, Canadá, tienen carácter. ¿Cuántos son los países? Bueno, Estados Unidos ya no está, originalmente estaba, pero ya no está. Los países son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú y Singapur. Perfecto.
Ahora, ¿cuáles son para ustedes, porque usted está, no sé si usted está en contra del tratado, y por qué estaría en contra y por qué no nos beneficia este tratado? Mire, yo estoy en contra de algunas cosas y no de otras, y eso es lo interesante. El discurso de la gente que negoció el tratado y el discurso de los que están a favor del tratado dicen de que los que están en contra del tratado somos toda una tropa de proteccionistas. Yo no tengo problema con la parte que agrega comercio a ese tratado. Ahora, lo que pasa es que tenemos ya tratados comerciales con los otros 10 países o 9 países que están, los que han firmado, que están dentro de ahí. Por lo tanto, podemos ganar perfectamente lo comercial con nuestros tratados bilaterales. Pero, en fin, hay algunos avances en lo comercial que son mínimos, pero existen, y yo estoy a favor de ellos. ¿Ya? El punto es el resto. Es por qué se mezclan las cosas. ¿Por qué para que se pueda avanzar un milímetro en lo comercial hay que aceptar las 5 otras cosas que se nos pasan dentro del tratado? Ese es el problema. Lo que yo estoy en contra es el resto del tratado, no la parte comercial. Perfecto. ¿Cuáles son las partes del área de la parte comercial que usted considera que favorecen a Chile, y cuáles son esas 5 otras temáticas donde efectivamente podemos salir perjudicados? Mire, en la parte comercial hay como le decía, ya tenemos tratados comerciales con los otros 10 países que forman el TPP. Por lo tanto, lo que agrega el TPP a los tratados que ya tenemos es mínimo, pero hay 2 o 3 cosas que son interesantes. Como le digo, esas se podrían perfectamente agregar dentro de los tratados bilaterales. Por lo tanto, no es que si decimos que no al TPP no podemos tener esos beneficios. Ahora, el resto de las cosas es donde está el problema. Ya. ¿Cuál es el problema? Cuéntenos en el fondo estas cosas. Hay, como le digo, hay 20, pero partamos por las más importantes. Ya. Primero, es la forma que tiene el TPP de resolver los conflictos. Okay. Cualquiera multinacional, y lo otro que en Chile se habla poco, cualquiera corporación chilena que se considere internacional. Por lo tanto, porque una de las cosas del TPP es que lo que más beneficia son a las corporaciones, a los grandes conglomerados chilenos. Entonces, una multinacional o un conglomerado chileno puede llevar al Estado chileno a dirimir conflictos a unos tribunales que son una burla, unos tribunales de fantasía. En otras palabras, es ceder soberanía por secretaría. ¿Ya? Porque no existe ninguna razón que esos conflictos no se diriman en Chile. No tienen por qué ir a estos tribunales, que son unos tribunales ad hoc, que se crean para cada caso, donde la multinacional es juez y parte. ¿Ya? Ellos tienen derecho a nombrar un juez y a vetar al segundo. En otras palabras, el sistema de resolución de conflictos es una tomadura de pelo. Ya. Y de hecho, en los nuevos tratados comerciales que se han hecho, como el que se hizo China con 14 países del Asia, el que está haciendo Biden con los países asiáticos, y la renegociación que se hizo en Estados Unidos del tratado con México y Canadá, en todos esos tratados se sacaron estas cortes internacionales. Perfecto. Y los conflictos se resuelven en cada uno de sus países. Ya. Eso es el primer tema. Perfecto. El segundo. El segundo, que restringe nuestra democracia. ¿En qué sentido? Lo que restringe nuestra democracia, porque lo que hace el TPP es que nos rigidiza donde estamos. Por ejemplo, si hoy día tuviésemos un royalty de verdad, lo podríamos seguir teniendo. ¿Ya? Pero como no tenemos un royalty de verdad, si lo creamos el día de mañana, hay que pagar compensación. En otras palabras, el TPP no armoniza las políticas dentro de los países del tratado. Los que ya tienen salario alto, mínimo alto, los que ya tienen royalty, los que ya tienen buena legislación del medio ambiente, los que ya tienen las cosas que nosotros no tenemos, eso lo van a poder seguir haciendo. Pero nosotros nos rigidizamos donde estamos. Por lo tanto, cualquier medida de política económica que del día siguiente que se apruebe el TPP, que afecte la rentabilidad de las corporaciones internacionales o chilenas, ellas van a tener derecho a compensación.
Y lo que dice el tratado es que lo que afecte lo que son las expectativas razonables de rentabilidad de esas inversiones. Por lo tanto, ¿qué es lo que es expectativa y qué es lo que es razonable? Lo deciden estos tribunales de fantasía. Por lo tanto, si el día de mañana Chile, por ejemplo, se quiere poner serio en cosas del medio ambiente y quiere tener una mejor regulación del medio ambiente, cualquier empresa que hoy día hace polución, cualquier empresa que hoy día afecta a los glaciares, cualquier que tiene residuos que son tóxicos, cualquier empresa que vende, por ejemplo, pesticidas que se sabe que son cancerígenos, cualquier medida que el gobierno tome para mejorar las cosas, por razonable que sea, por lógica que sea, por democrática que sea, si afecta la rentabilidad de alguna multinacional o corporación chilena internacionalizada, tiene que pagarle compensación. Ya. Por ejemplo, ahora, ¿por qué vimos a Heraldo Muñoz firmando el preacuerdo del TPP-11? Eso, o sea, en el fondo él firmó el TPP-11, el gobierno lo firmó, lo que pasa es que se tiene que ratificar en el Parlamento. Perfecto, ya, ok. ¿Qué pasa si no se ratifica? Si no se ratifica, lo único que pasa es que seguimos en lo comercial con los tratados que ya tenemos con todos los países que ya están en el TPP. Perfecto. O sea, ¿Por qué entonces? No perdemos nada. Ya, porque podemos renegociar bilateralmente para agregar las pocas cosas comerciales que hubiésemos ganado. ¿Por qué y no perdemos las 10 cosas que son negativas para Chile. ¿Por qué la insistencia de firmar el TPP-11 y qué cree usted que el gobierno de Gabriel Boric debiera insistir o por qué está insistiendo o quiere seguir avanzando en el TPP-11? Mire, como usted sabe, este gobierno, el presidente, cuando era diputado, votó en contra del TPP-11 como diputado. Y no solamente votó, hizo una campaña pero muy fuerte para votar en contra y que sus colegas diputados votaron en contra. El diputado Jackson me pidió a mí, yo estaba en Chile en ese momento, que lo ayudara en el Parlamento para conversar con los diputados que estaban en duda para que no votaran por el TPP. La diputada Vallejo también hizo campaña muy fuerte contra el TPP. O sea, todo este gobierno y todo el Frente Amplio eran básicamente los que estaban liderando la campaña por el TPP. Hoy día la vuelta en el aire es histórica, o sea, pocas veces en la historia de Chile alguien se ha dado una vuelta de 180 grados de esta manera. ¿Por qué cree usted que el gobierno quiere empujar e impulsar el TPP-11? ¿A cambio de qué? La respuesta es muy simple. La respuesta es muy simple. Este es el primer trofeo que le pide la derecha al empresariado por haber ganado el rechazo. Esto básicamente la derecha y la empresariado le dice al gobierno: ¿usted quiere conversar sobre nueva forma de hacer la Constitución? Bueno, esta es la moneda de cambio. Usted tiene que aprobar el TPP. Y la importancia de los otros capítulos que no hemos conversado, que son los que realmente negativos para Chile, son tan fuertes que el gran empresariado y la derecha política, la primera condición que le pusieron al gobierno de Boric para seguir avanzando en la parte de la negociación de la nueva Constitución fue aprobar el TPP. Perfecto. Imagínense cómo eso de por sí muestra la importancia que tiene para el gran empresariado y la derecha política aprobar el TPP. Fue la primera cosa que le pidieron, el primer trofeo. Ok, ahora explíqueme, vamos a escuchar también al alcalde Jadwe, a Daniel Jadwe, que hace unas declaraciones en contra del TPP-11. Queremos saber su reacción y vamos a seguir también, que quedaron pendientes los puntos que usted dice que más nos perjudican. Veamos, escuchemos. Además, me parece tremendamente delicado que una coalición de gobierno que ya lo votó en contra, porque lo votó en contra en la Cámara de Diputados cuando los que están en el gobierno hoy día eran diputados, nuevamente cambien de relato y hoy día crean que es bueno para Chile poder impulsarlo. O sea, yo vi al presidente de la República, vi a algunos de los ministros y ministras hablando en contra del TPP-11 porque dañaba la soberanía. Entonces tiene que darle a alguien una explicación a Chile de por qué hoy día cambiaron de nuevo de relato y de opinión. Si es que no hay ningún nuevo antecedente, no hay ningún artículo que se haya modificado, ¿por qué lo que antes encontraban que era pésimo para Chile hoy día encuentran que es bueno?
Bueno, se parece bastante a lo que usted dice, ¿no? Lo que pasa es que no dice la motivación, pero que efectivamente antes votaron en contra, decían que era pésimo y ahora en el fondo es parte de la gente del gobierno que está diciendo que es un buen tratado. ¿Usted ha hablado con el alcalde Jadwe? No lo conozco y no he hablado sobre el tema. Y además, la alianza de gente que está contra el TPP es muy amplia. No sé por qué siempre sacan a Jadwe como si fuera representante de esto. O sea, esta es una alianza transversal. Es gente que va de distintas posiciones políticas. Este es un tema de soberanía nacional y un tema de capacidad para transformar nuestra economía, porque nos rigidiza donde estamos ahora. Esto no es realmente una cosa izquierda-derecha, esta no es una cosa que, digamos, que solo las personas que de alguna forma están en contra de todo, también están contra esto. Esto es que queremos que seamos, primero, un problema de la soberanía y segundo, que seamos capaces de hacer política económica. Y eso es lo fundamental que nos restringe el TPP. Por eso la derecha y el empresariado están tan a favor, porque esto nos ata al statu quo, nos amarra a hacer cosas diferentes. Si el día de mañana queremos hacer un royalty de verdad, o sea, uno que equivalga al valor de mercado de los minerales en bruto que sacan las mineras que nos pertenecen a nosotros y no a ellas, hay que pagarle compensación. Con la mano izquierda recibimos el royalty, con la mano derecha hay que devolverlo porque hay compensación. Si el día de mañana queremos producir un pesticida que es cancerígeno, hay que pagar compensación. Si queremos decirle a una minera que no puede operar porque está destruyendo glaciares, hay que pagar compensación. Si el día de mañana se acaban las cuotas pesqueras que son gratis a las pesqueras, por muy corrupto que haya sido el proceso que se las dio gratis a las pesqueras, la ley Dongueira, hay que pagar compensación. Ahora, o sea, cualquier cosa que hagamos hay que pagar compensación. Ese es el punto, nos amarra al cambio, nos impide hacer política económica diferente a la que existe hoy día. Esa es la razón de ser del TPP y por eso le gusta tanto a la derecha y al empresariado. Sí, esto no es ningún secreto. No, ahí me pierdo con respecto al link que le da usted a la derecha, porque de alguna manera igual, si es que lo que hace es nos amarra en términos de, yo insisto que también tiene que ver con menor crecimiento económico, menor sofisticación de la economía. ¿A qué se refiere con amarrarnos? ¿Y por qué lo perjudicaría a los empresarios que al final, más o menos lo que les conviene a los empresarios es que le vaya mejor? Entonces ahí explícame un poco cuál es ese link. Nos amarra al más de lo mismo. Ya. Ese es el TPP. Si usted quiere hacer más de lo mismo rentista chileno, que se regala la renta a los recursos naturales, un salario mínimo de hambre, un salario medio que nos saca una familia de 4 de la pobreza, una distribución de ingresos como la que tenemos, donde el 10% más rico se lleva el 60% del ingreso, el 60% del ingreso. O sea, si usted quiere más de lo mismo, el TPP es fantástico, porque no lo obstruye a hacer más de lo mismo. Pero si usted quiere hacer algo diferente, el TPP se lo hace en la práctica imposible porque tiene que pagar compensación. Entonces, el empresariado y la derecha lo que quiere es el más de lo mismo, más del mismo modelo que es básicamente extractivo y de sacar renta fácil. Ahora, ¿por qué estando 10 países que no son poco importantes, digamos, o no sé si hay varios de estos que les va bastante bien, ¿por qué los otros países también están perjudicados? ¿Nosotros estaríamos más perjudicados que el resto de estos países? Claro, imagínense que en Chile el salario mínimo fuera el australiano, que el royalty ya fuera el australiano, que la relación con el medio ambiente fuera la de Nueva Zelanda. O sea, si estuviéramos ya en una situación que el más de lo mismo es algo que es bastante aceptable, es algo bastante civilizado, quedarse pegado con ese más de lo mismo civilizado no es un problema tan fundamental, pero quedarse con el más de lo mismo en el subdesarrollo que tenemos. Acuérdense, la economía chilena hace 15 años que el crecimiento de la productividad está estancada, 15 años. Hace 10 años que el crecimiento de la producción de cobre está estancada. O sea, es una economía que la única forma de reactivarla es reestructurarla. Empezar a
industrializar la materia prima, empezar a hacerlo verde en forma seria, a digitalizar la economía. O sea, para reactivar la economía chilena hay que reestructurarla. Y lo que nos impide el TPP es hacer esa reestructuración, porque lo único que quiere es el va de lo mismo, y cualquier reestructuración, olvídese la lluvia de compensación que habría que pagar. Como que pareciera ser que de aquí de alguna manera los que empiezan a pesar serían las empresas, ¿no? Casi en el fondo son como, digamos, como entidades superiores a los estados también, una cosa así. Eso es lo que usted ve más o menos en este Bueno, tratado. el TPP partió porque dos tipos de empresas lo inventaron. Como les decía, las multinacionales del entretenimiento y las multinacionales de la farmacéutica, por el problema de la propiedad intelectual, que lo querían hacer mucho más restrictivo. Y en Chile, por supuesto, lo que están empujando esto son los grandes conglomerados chilenos. Imagínense, si existiera el TPP, un conglomerado chileno puede llevar al Estado chileno por un problema chileno a estas cortes internacionales de fantasía. Ya. O sea, el día de mañana, si alguien sube el salario mínimo más de lo que ellas creen que es razonable, el salario mínimo chileno, la corporación chilena puede llevar al Estado chileno por el problema del salario mínimo chileno a estas cortes internacionales de fantasía. Ahora, eso es lo que hace. ¿Qué cree que va a pasar con esto? ¿Por qué la insistencia de, o sea, usted ya me explicó cuál es la insistencia de avanzar? ¿Y qué le parece, no sé, pues, por ejemplo, la canciller en sus declaraciones? ¿Qué cree que va a pasar con esto? Mire, lo que va a pasar sí o sí es que lo van a aprobar. Porque con el tipo de Congreso que tenemos, particularmente con los 2 o 3 senadores que tradicionalmente votaban con la centroizquierda y que del rechazo se dieron para el otro lado, con ese tipo de Congreso lo más probable es que se vaya a aprobar. Lo que es extraordinario, ¿por qué el gobierno, sin tener necesidad de intervenir para aprobarlo, por qué lo está haciendo? Y eso es porque por el rechazo, por haber perdido el plebiscito y porque la derecha le está cobrando como trofeo que el gobierno resucite al TPP y después entonces el Senado no quiere, el Senado no quiere hacerse responsable de ser ellos los que resucitan al TPP. Entonces le forzan al gobierno a darse vuelta 180 grados y resucitar el TPP. Además, acuérdense, Mario Marcel, la primera vez que habló con el TPP fue el lunes de esta semana. O sea, además lo resucitan la semana del 18, cosa que claramente es difícil hacer demostraciones en contra, la gente está interesada de otro tipo de cosas, el carrete, o sea, como que para que se pierda. O sea, el hecho que se resucitó la semana del 18 no es para nada una coincidencia. Eso salió al segundo piso de la moneda. Y el gobierno entonces lo hace porque eso es parte de la negociación con la derecha y el empresariado para poder seguir sacando otro tipo de política y por haber perdido el plebiscito de la forma que lo hicieron. Ahora, cambiando un poco el tema en uno de los minutos ya finales que nos queda, ¿cómo ha visto usted hasta el momento el desempeño del gobierno de Gabriel Boric en materia económica? Bueno, la primera cosa es que este es un gobierno, y hace tiempo no teníamos un gobierno que no tiene programa económico. Lo único que tiene este gobierno es un ministro de Hacienda de primera, que lo que tiene como finalidad es volver a tener los balances, el equilibrio del sector público. Acuérdense que este gobierno recibió de Piñera un sector público con un déficit del 7% del PIB, 7%. O sea, eso fue una irresponsabilidad sin nombre. Entonces, este gobierno puso ahí a un ministro de Hacienda y le dio que tiene su tarea, el de restablecer los equilibrios fiscales. Pero este es un gobierno que en la práctica no tiene programa económico. Lo que tenía en su programa de gobierno ya lo abandonó y lo abandonó hace tiempo. No tiene estrategia productiva, no tiene, o sea, básicamente es restablecer los equilibrios económicos y por eso la reforma tributaria y el más de lo mismo, o sea, volver a lo que hacía la concertación en el peor de sus periodos, de que, realmente no hacer olitas y que la cosa ojalá se reactive por cuenta propia, ojalá que los conglomerados empiezan a invertir, como usted sabe lo que ha caído la inversión en Chile, que ellos vuelvan a reactivar la economía, que obviamente no va a pasar porque los motores de crecimiento de la productividad
que ya teníamos están agotados. Lo extractivo ya está agotado. El modelo de las rentas fáciles ya está agotado. Lo que hay que hacer para adelante, como le contaba, es empezar a industrializar las materias primas, a tomarlo verde en forma de verdad, o sea, la agricultura más orgánica, la energía más limpia y renovable, todo el lado de lo verde, y además digitalizar la economía. Estos son programas de inversión y transformación, y este gobierno no los tiene, pero tampoco tiene otros. Ya, ahora usted fue Mario Marcel usted fue profesor de Mario Marcel, ¿no? Sí, un gran amigo. Ahora, ¿a qué se refiere con que no existe un programa de gobierno, o sea, un programa económico? Existe claramente, por ejemplo, entró también en un momento muy complejo de la economía nacional e internacional, post pandemia, alta inflación, después de haber repartido muchos fondos, digamos, con una presión enorme también por el retiro de los fondos de pensiones, con un mundo que está totalmente, digamos, como apretado, constreñido, digamos, una economía que tal cual como usted dice no venía creciendo en los últimos, no estaba en expansión en los últimos años, más bien no cree que al menos Marcel ha podido manejar las variables por ahora. Bueno, una variable hay que tratar de cerrar los desequilibrios públicos. Y está dedicado a eso. Pero eso es para permitir hacer otras cosas. O sea, el equilibrio fiscal no es una condición suficiente para tener programa económico. La reforma necesaria. La reforma tributaria también es una de las banderas de lucha también de este gobierno para permitir... Para restablecer los equilibrios fiscales. Estamos siempre en lo mismo. Es solo restablecer equilibrios fiscales. Pero un gobierno que no tiene estrategia productiva, es un gobierno que no tiene estrategia laboral, es un gobierno que no tiene estrategia a nivel de salario, es un gobierno que no tiene estrategia del punto de vista del medio ambiente. O sea, es un gobierno que en el fondo lo que quiere es que el más de lo mismo pueda continuar tranquilo, y para eso se necesitan equilibrios fiscales, y no hay una persona mejor para hacer eso que Mario Marcel. Ahora, digamos, equilibrio fiscal, y aquí para entender un poco la precisión, ellos hablan de para poder hacer las reformas sociales y las transformaciones que el gobierno está impulsando, en el caso, por ejemplo, de la reforma tributaria. Otro tema, el tema de las 40 horas, por ejemplo. Ahí hay, por ejemplo, por nombrar algo, otro de los temas también, el tema del bono cero para determinada gente de FONASA, la idea de avanzar en el plan único, por ejemplo, de salud. ¿Todos esos conceptos son transformaciones o usted cree que no? Tampoco ciertamente no son transformaciones económicas, ese es el punto. O sea, se necesitan los equilibrios fiscales para estabilizar la economía, que baje la inflación y que la cosa se tranquilice, pero no tiene política industrial, no tiene política comercial, no tiene política de transformación productiva, no tiene política laboral, ni salarial, ni ninguna cosa. O sea, tiene políticas en otro tipo de cosas, pero no en lo económico. Lo económico es restablecer los equilibrios fiscales, y la reforma tributaria es parte de eso. Porque acuérdese, recibió con 7%. Claro, exacto. Por eso lo estoy diciendo, a eso voy. Ahora, ¿era posible? La pregunta es, ¿usted cree que, no sé si usted habla con Mario Marcel y le comenta estas cosas, si tienen estas conversaciones, ¿era posible plantear, digamos, transformaciones sustantivas como la cual usted está diciendo? O por eso le preguntaba con respecto al contexto, o los contextos hacían imposible también impulsar esas transformaciones, y si usted cree que esto es una derrota de alguna manera de un sector que es una izquierda joven, y si ya el hecho de no tener este programa, así como usted dice, es una derrota per se también. Ciertamente se puede hacer un royalty de verdad. O sea, según el Banco Mundial, la renta de los recursos naturales en Chile el año pasado fueron equivalentes más o menos a 20% del PIB, 20%. Y de eso regalamos 15%, por dar un número redondo, porque Codelco recupera una parte chica del cobre, pero lo otro se regala. Por eso el 10% más rico en Chile se lleva el 60% del ingreso, porque se lleva todo el resto de la renta de los recursos naturales. Por lo tanto, hacer un royalty de verdad, eso se podía y era necesario, y no se hizo, porque el royalty que está hoy día en el Parlamento, con suerte,
va a dar un porcentaje ciertamente menor al 1% del PIB. No tiene política industrial, o sea, se podrían haber hecho otras cosas. Por supuesto, la situación difícil que heredó y la situación difícil internacional no es el escenario ideal para hacer transformaciones muy profundas, pero ciertamente se puede dentro del escenario hacer muchas transformaciones. Y lo que pasa es que el TPP va a hacerlas imposibles. Ahora por lo menos son factibles. El día de mañana con el TPP, olvídese de ellas. Para cerrar, ¿usted cree que esto tiene que ver con esta dificultad, digamos, que tiene, aparte del contexto? ¿Usted cree que la idea de cualquier tipo de transformación fue sepultada después del triunfo del rechazo arrollador del día de la semana pasada? Mire, el punto es el siguiente: el TPP es lo más reaccionario posible en el peor sentido de la palabra, en el sentido que nos ata al statu quo, nos ata a donde estamos ahora, solo permite el más de lo mismo, hace en la práctica imposible el cambio, por muy necesario, por muy lógico, por muy democrático que sea. Porque cualquier cambio, por definición, va a afectar la rentabilidad de alguna multinacional y va a haber que pagarle compensación, y son unas cortes de fantasía, una burla, las que van a decidir los montos de esa compensación. Por lo tanto, es una camisa de fuerza. Nos ata a donde estamos ahora y nos hace prácticamente imposible el cambio. Y eso es antidemocrático, pero además económicamente lo más ineficaz. Esto es una distorsión de mercado. No tiene otro nombre. El TPP es una distorsión de mercado. José Gabriel Palma, profesor, economista, más profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Santiago, muchas gracias por conversar con nosotros hoy aquí en Cadena Nacional. Gracias por esta conversación. Gracias a usted por la invitación. Y nosotros nos vamos. Se terminó esta Cadena Nacional. Felices fiestas a todas, todes. Pásenlo bien. Chao.